vuelta con mucha más información aquí en El Closet. Y padres de familia, cuidadores, abuelos, presten atención porque vamos a hablar un tema muy pero muy importante. Se encuentra con nosotros Ana Melissa Español. Ella es abogada precisamente de familia y vamos a hablar sobre el tema de la crianza y después como consecuencia la corresponsabilidad parental, porque muchas veces papás dicen esto no es conmigo y piensan que solamente es pues aportar económicamente si es que llega el caso, porque eso es con suerte. A veces simplemente se dan colisión y fuga, pero bueno, por eso está nuestra abogada Ana Melissa para hablar precisamente de ese tema. Bienvenida. Muy buenos días, gracias chicas por invitarme. Yo feliz de estar aquí conversando estos temas tan interesantes con ustedes. Definitivamente la crianza, ¿no? La crianza es una labor muy, a veces ingrata. Sí. Pero es una labor hermosa y yo pienso que es importante estos espacios para poder promover esas crianzas positivas, esa coparentalidad positiva, porque hace falta más presencia de los padres en esa crianza de los hijos. Que se involucren. Así es. Totalmente. Así es. Sí, totalmente. Y es que, como bien lo dicen, a veces pensamos que solamente es por un lado porque así fuimos criados. Entonces, nosotros las mamás ya de una adquirimos la responsabilidad, aunque tengamos la pareja, de decir, ¿sabes qué? Yo me voy a hacer cargo de mi hijo, no sé qué. Entonces, nos adicionamos responsabilidades cuando de verdad pues siempre debería ser compartido. ¿Cómo ha evolucionado legalmente el concepto de crianza compartida en los últimos años, licenciada? Mira, antes se percibía que esa crianza recaía únicamente en la madre, en la figura de la madre. Hoy día, pues, y dándose todas estas oportunidades de igualdad de género, y especialmente en esa presencia de mamá y papá en la familia, ahora comprendemos que esa responsabilidad es compartida. No puede ser delegada a uno u otro. Si los padres están juntos, de igual forma, es importante ponerse de acuerdo en lo que son los valores, los principios, todo lo que sean las decisiones de salud, educación, incluso hasta decisiones sobre la profesión de la fe, porque muchas veces los padres tienen distintas profesiones de fe y tienen que ponerse de acuerdo, y si no se ponen de acuerdo, esas cosas traen problemas. Así es, y es verdad, porque muchas veces la gente se va a casar y no tiene en cuenta como aspectos tan importantes si tienen un credo diferente. Así es, y por esa razón la comunicación, salir de esos espacios cómodos y buscar momentos en donde puedan los padres tener esas conversaciones, a lo mejor un poco incómodas, pero que van a ser positivas y van a incidir el día de mañana en el futuro de los hijos. Esa coparentalidad requiere responsabilidad mutua, requiere toma de decisiones, requiere estar claros cuál es el futuro que quieren para sus hijos. También es que hay, dentro de la gama de la responsabilidad de la crianza, también involucra esa crianza positiva y sobre todo la disciplina. Decía Confucio, cría a tus hijos con un poquito de hambre y un poquito de frío también, ¿no? Porque no solamente criar es proveerle todo lo material, pensando de que los hijos pues con lo material van a satisfacer sus necesidades afectivas, y no, los niños necesitan ese amor, ese cuidado, ese cariño. Yo siempre he dicho que no hay un manual concreto para ser un buen padre, es la tarea más difícil, nadie nos dice cómo ser padres y madres de familia, pero con ese amor y esa responsabilidad y esa presencia que tengan los padres en cuidar lo físico, lo material, lo afectivo, lo espiritual, es una labor loable y que va a incidir luego en ese niño o esa niña el día de mañana en capital humano para el país. Sabemos que, como usted bien lo menciona, pues la responsabilidad casi siempre recae sobre la mujer, y yo creo que también es algo tanto psicológico como cultural, porque desde que el bebé nace prácticamente depende solamente de nosotros, más si es una madre que da pecho. O sea, es como que literalmente el bebé no puede vivir sin ti porque depende más de ti. E inconscientemente nosotras las mujeres vamos apartando a los hombres, que nos damos cuenta después cuando queremos pedir algo, que al final también es responsabilidad, pero nosotras nos hemos acostumbrado, yo lo hago todo sola, yo hago esto, yo puedo con lo otro, y inconscientemente también estamos malcriando, por así decirlo, a los hombres, y después entonces cuando vienen los hombres perezosos que no quieren hacer absolutamente nada. ¿Qué dice la ley sobre la responsabilidad de los papás como tal? La ley específicamente no establece ninguna situación específica, simplemente apunta a que esa responsabilidad tiene que ser compartida. El ejercicio de la patria potestad incluye no solamente los derechos del padre de estar con el niño, de cuidarlo, sino precisamente esos deberes. Y ese deber de cuidado no solamente es el aporte material, el aporte económico que pueda dar un padre a la familia, sino ese aporte y ese apoyo emocional. Hoy día pues se habla un poco más de lo que es la depresión postparto. Eso es un aspecto muy importante que hay que tocar a las familias, a los jóvenes padres,
porque el cansancio que una madre siente al momento de cuidar a un recién nacido, dar pecho levantándose en las madrugadas, es un cansancio que uno no puede escribir, sinceramente. Sí. Y yo lo recuerdo, bueno, hace mucho tiempo mis hijos ya están grandes, pero recuerdo esos espacios en donde yo tenía que levantarme en la madrugada y el apoyo del padre. Así sea que porque él no pueda dar pecho, pero aunque sea ese apoyo moral, exactamente, el de esa necesitas presencia. algo, quieres que te busque, El te cojín, tengo que la te lo ponga, que te lo Así acomode, es. sí. te Que tengo la pasen comida. el bebecito, porque muchas mamás que pasan por la cesárea, que es sumamente dolorosa, Así entonces es. sentir ese apoyo es muy cierto. Y te tengo la comida, ¿qué vas a comer? Exacto. El agua. Así es, el estar apoyándose y pendiente uno del otro, porque realmente en ese espacio, en ese momento en donde la madre está empezando esa labor de crianza, es donde más vulnerable se siente la mujer, y por eso el apoyo del padre. Si el padre no está presente, siempre buscar esa ayuda, porque uno sola realmente en esos momentos es bastante difícil. Pero siempre he dicho algo, esa es la oportunidad de oro, precisamente cuando la madre empieza esa crianza en los primeros días de vida, en los primeros meses, es donde más conoces a tu hijo. Sí. Ese contacto físico, cuando el bebé está en esa intimidad con la madre, ahí es donde tú conoces todos los rasgos de personalidad de tu niño, y eso te va a dar la oportunidad el día de mañana ayudarlo a resolver muchas cosas, muchos problemas, muchos desafíos que van a tener y que vamos a enfrentar como padres y ellos como hijos, ¿no? Definitivamente así es, y es que se van fortaleciendo esos vínculos, ¿no? Y psicológicamente se van nutriendo mucho. Yo creo que es una experiencia muy linda las que hemos sido madre, y usted también que nos está viendo en casa, no sé si recuerda cuando tuvo por primera vez su bebé en brazos y todo lo que se vivía por medio de ese trasnocho. Son épocas muy bonitas, la verdad. Y a propósito de esto, licenciada, cuando los padres ya no están juntos, por X o por Y razón, ¿cómo se establece legalmente la responsabilidad de la crianza en estas circunstancias? Es muy importante, es muy interesante tu pregunta, porque cuando los padres se separan o simplemente no viven juntos, se debe establecer por regla un acuerdo en donde se dictamine los días que cada progenitor va a pasar o va a comunicarse con su niño. Si no hay esos acuerdos, lastimosamente, el tribunal o un tribunal encargado competente es el que va a tener que decidir sobre cómo se va a relacionar ese niño o esa niña con el padre o con el progenitor con quien no conviva. Por esa razón es muy importante que cuando los padres no están juntos, por las razones que sea que no estuviesen casados nunca o simplemente ocurrió una separación, depongan sus intereses y puedan tener ese espacio libre de conflicto para poder conversar cómo van a llevar esa coparentalidad. La coparentalidad es esa responsabilidad compartida en cuanto a la educación y crianza de sus hijos, sobre todo los métodos disciplinarios, porque ocurre mucho que en una casa se corrige de una manera, en la casa de papá es diferente, acá te permito comer dulces, en esta casa no te permito. Esos detalles, pequeños detalles que parecen bobadas, no son ninguna bobada. Pueden repercutir el día de mañana incluso en situaciones en donde el niño manipule, Exacto, ya sea al papá o a la mamá, por conseguir lo que quiere, únicamente porque los papás no se ponen de acuerdo. Y por esa razón es que la ley siempre va a ser proclive a que los padres se pongan de acuerdo. Si no se ponen de acuerdo, su vida, su intimidad familiar va a tener que ser sometida al escrutinio de un proceso legal que a nadie le gusta, y un juez, que es un tercero, que no tiene nada que ver con tu vida, es el que va a decidir cómo comunicarte, qué días, qué horas, y realmente ese es el escenario que un padre o una madre es el que menos quisiera para sus hijos, pero lamentablemente muchas ocasiones tienen que pasar por eso. Razón que cuando hay situaciones de conducta, siempre he dicho, cuando el problema es más que legal, conductual, buscar la ayuda terapéutica indicada para que los padres consigan y tengan esas herramientas y puentes de comunicación por el beneficio de sus hijos. Abogada, conversemos un poquito sobre las licencias de paternidad en este caso. Claramente no son iguales. No, en Panamá no, solamente dan 3 días. 3 días. Sí, remunerado, correcto, sí. Pongamos el ejemplo que la madre, o sea, que la madre requiera la presencia del padre. ¿Hay alguna forma legal de que el padre pueda solicitar más allá de 3 días? Más allá de 3 días, no, legalmente. Si el espacio laboral o la empresa donde trabaja quiere concederle un permiso, ya sea no remunerado o de cualquier otra índole, va a tener que hablarlo directamente con la empresa, de acuerdo a la incapacidad que presente el niño, etcétera, ¿no? A veces hay empresas que son un poquito más flexibles y conscientes de esa responsabilidad social familiar,
pero lo que establece el Código de Trabajo son Pero es que 3 días únicamente. 3 días es imposible para que el padre dé algún apoyo a la madre. Por eso, supuesto. O sea, Ahí- desde ahí viene el problema. Ahí nos damos cuenta cómo el Estado debe implementar políticas públicas en pro de estas políticas familiares, porque una familia sana, un padre de familia que tenga esa libertad de poder solicitar el permiso y poder ocupar ese tiempo para sus hijos, eso incide precisamente para que haya un ambiente familiar y además laboral positivo. Por ejemplo, en España, te digo, en España son 16 meses de permiso laboral remunerado, 6 semanas... Antes. Perdón, 16 semanas, 10 meses, 16 ok. semanas. 6 semanas obligatorias posterior al parto. Luego, tanto el padre o la madre tiene la libertad de distribuir esas 10 semanas durante un año para poder compartir con su hijo, ya sea emergencias, situaciones escolares. Ya. Ese permiso se puede distribuir. Es una fórmula, la verdad. Muchos empresarios dirán, eso es demasiado extenso, pero Y 6 como semanas país... son 4 meses. Ajá. Por ahí es que el país tiene que encaminarse, o sea, esas semanas de permiso remunerado implican también un aporte a la sociedad, a la familia, que también va a repercutir en un ambiente laboral menos lleno, tú sabes cuánto estrés se vive en el trabajo, en la cual el trabajador, el colaborador pueda tener esa tranquilidad de que tiene el permiso de trabajo. Pero aquí en Panamá, lastimosamente, son 3 días, que en 3 días no hay nada. Apenas en 3 días a lo mejor la mujer está saliendo del hospital. Exactamente. Y llegando apenas a la casa, como que Sola, ¿qué sin apoyo apoyo podemos del padre. contar con 3 días? Y si queremos realmente políticas que apunten a una igualdad de género Y de corresponsabilidad. y de corresponsabilidad y coparentalidad, tenemos que apuntar a políticas públicas que apoyen a la familia en esa manera. Ana Melissa, lastimosamente nos hemos quedado cortos sin tiempo. Yo creo que te invitamos a una segunda parte porque Cuando quieran. también tenemos que tocar el tema de qué pasa cuando el padre no se hace responsable, cómo entonces uno puede iniciar un trámite legal. Perfecto. Así que te hacemos la invitación para una segunda parte de esto. Gracias por estar aquí con nosotros. Ya sabes, estábamos hablando sobre la crianza y la coparentalidad y la corresponsabilidad también que requiere la presencia de ambos padres. Vamos a un pequeño cambio y ya venimos con mucho más del Closet.